más perdidos quiero alcanzar y con tu amor poderlos restaurar. Mire, ninguno levantó la mano. ¿Qué señala eso? Que lo que dice la palabra es verdad. Dígale a su hermano, lo que dice la palabra es verdad. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Se buscó un justo, pero no había ni aún uno. Porque era necesario el sacrificio, porque la misma palabra de Dios o el mandamiento divino dejó establecido, porque Dios es soberano y a Dios nadie le discute, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando Dios empieza el plan de salvación, cuando Dios empieza a determinar cómo el hombre había de ser salvo. En el Antiguo Testamento, Él pone a unos animales sin mancha, sin defecto, como sustitutos, como la sombra de lo que había de venir. La sangre inocente de un cordero tenía que ser derramada no para terminar con el pecado, sino para taparlo, para que Dios no se irritara con nosotros, viendo continuamente nuestras maldades y nuestro pecado. Por eso dio orden al sumo sacerdote, y una vez al año el sumo sacerdote, según las ordenanzas, según las enseñanzas y el diseño divino de los movimientos, de cómo poder conseguir tapar el pecado, que Dios no viera el pecado y que la ira de Dios no cayera continuamente sobre el hombre, pues había sacrificio de esos animales sin manchas, sin defectos, pero todo era una sombra de lo que realmente se necesitaba, que llegase y se cumpliese el sacrificio perfecto, por el cual no solamente quedara tapado, sino que quedara completamente anulado, quitado, borrado, que es lo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo consiguió. Pero mientras tanto, ahí los sacerdotes tenían que entrar, y todos entraban con sangre del cordero. Hebreos dice con sangre ajena. Pero Cristo, nuestro amado Salvador, nuestro querido libertador, nuestro glorioso sanador, nuestro poderoso restaurador, llegando el tiempo y el cumplimiento profético, dice que Él entró a ese lugar santísimo, y no entró con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre, para que el pecado de toda la humanidad no fuese simplemente cubierto o tapado ante los ojos de Dios Padre, sino que fuese completamente borrado y quitado. Y cogeré vuestros pecados y los echaré a lo profundo del mar, y nunca más me acordaré de ellos. Y Él entró según el orden de Melquisedec, como sacerdote eterno, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no hay más derramamiento de sangre, porque la sangre de Cristo fue suficiente para perdón de pecados, de los que en el pasado pecaron, en el presente pecan y aún en el futuro han de pecar. La sangre poderosa del Cordero Santo es la que tiene el poder de anular el acta contraria que estaba sobre nuestra cabeza, recordándonos que estábamos condenados a una muerte eterna por causa de nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida. Por eso Él vino y dijo: yo he venido
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo se presenta delante de nosotros. Cristo hoy delante de nosotros es el don inefable, el regalo inexplicable. No hay forma de explicar el amor de Dios que llevó a la entrega de su Hijo unigénito a sufrir todo ese escarnio, toda esa vergüenza, todo ese dolor injustamente para alcanzar tu salvación, tu liberación, tu sanidad, tu libertad. Hoy vamos a sumergirnos. Yo quiero compartir con ustedes 7 palabras que Jesús empezó a revelar, a mostrar, que habló en la cruz. 7 palabras. En esta mañana vamos a compartir 4 de ellas y a la tarde vamos a concluir con 3 más, concluyendo las 7 palabras de Jesucristo dichas en la cruz. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere revelarnos, qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través. Antes quiero que juntos podamos leer Isaías 53, como 700 años antes del cumplimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio. Fíjese lo que escribe el profeta. Isaías 53, ¿lo tienen todos? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es importante pararnos a meditar en esta expresión de la palabra, porque todo lo que vamos a vivir, todo lo que vivimos, todo lo que disfrutamos es a través de la fe. Si usted no cree, está perdiendo el tiempo. Y el Espíritu Santo nos alienta y nos anima a que nos podamos estar delante creyendo y dejando que todo ese mensaje sea una realidad para nuestra necesidad de este tiempo, de este momento. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay padecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Diga conmigo, nuestras rebeliones. Molido por nuestro pecado, por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie un momentito? Puede coger de la mano al hermano que tiene a su lado. Juntos en esta mañana vamos a estar sintiendo la misma presencia del Dios resucitado. Él está aquí, Él está aquí. Pero es hermoso y necesario meternos. Hoy hemos participado de la mesa del Señor y hacer esto en memoria de mí. Y tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros. De qué forma, de qué manera Él se entregó, Él se dio.
Y mire, cuando podemos meternos dentro de ese sentir, dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró al ser igual a Dios, al ser Dios mismo, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz para llevar a cabo el plan de redención y de nuestra salvación, para que hoy usted no tenga el peso de la condenación, sino el gozo de la salvación. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, te decimos, amado Señor, que te amamos. Y queremos pedirte perdón. Sí, Señor. Queremos hacerlo y hacerlo de corazón. Pedirte perdón por cuántas veces ni pensamos, ni valoramos, ni meditamos en la obra preciosa de Jesucristo en la cruz. Señor, ahí tú ganaste nuestra libertad, nuestra salvación, nuestra sanidad, todo lo bueno, todo lo hermoso que un hombre, una mujer puede disfrutar, tú lo ganaste en la cruz. Tú, Señor, ganaste que fuéramos libres de la esclavitud, que fuéramos libres de la ceguera, que fuéramos libres de la enfermedad. Y te alabamos y te bendecimos por todo ello. Y te decimos gracias, Señor, y mil gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meternos en la meditación de la palabra. La primera palabra que Jesús, en esos momentos agónicos, en esos momentos donde Él humanamente estaba traspasado por el dolor más cruel y más indigno, estaba ciertamente sufriendo un dolor inmenso. El castigo que estaba soportando era fuera de lo común. Ninguno de los crucificados había sido expuesto a tanto sacrificio y a tanto dolor. Hubo ahí una confusión que no vamos a decir que fue una mera confusión, sino que formaba parte real de esa obra diabólica. El diablo pensaba que estaba acabando con la vida del libertador, del salvador, de aquel que venía a traer salvación, porque el diablo no tenía la revelación real de la obra y cómo se tenía que ganar la batalla, y era a través del sacrificio. Cuando él pensaba que terminando con su vida se terminaría todo, es cuando comenzó todo, porque él venció la muerte con poder y se levantó triunfante. La primera palabra fue: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hermanos, aquí realmente merece toda nuestra atención. Estas palabras no salieron de una forma casual de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras tienen una trascendencia poderosa, gloriosa. Estaba hablando de la necesidad de que este mundo aprendiera el verdadero sentido del perdón. La necesidad de que los humanos, las personas que estábamos moviéndonos en este mundo, entendamos la necesidad del perdón. Él en esa condición, traspasado por ese dolor, por todo el menosprecio, por todo esa situación injusta, porque todo era injusto,
aún en esa condición, abre su boca y dice de una manera clara, de una manera contundente, levanta un clamor, levanta una oración a su Padre, al Dios Todopoderoso, y le dice: Padre, Padre, perdónalos, perdónalos. La humanidad entera necesitaba aprender esta gloriosa enseñanza. El mundo no sabía hasta ese momento lo que es el verdadero perdón. El mundo no sabía el significado del perdón, ni tampoco las consecuencias gloriosas y poderosas del verdadero perdón en las personas. Porque el mundo siempre ha estado sumido en guerras, violencias, en pleitos, en iras, contiendas. ¿Por qué el hombre siempre se ha levantado contra el hombre? ¿Por qué ha aumentado el odio? ¿Por qué ha aumentado el rencor? ¿Por qué ha aumentado la violencia? Porque había una falta real del verdadero significado de la palabra perdón. La palabra perdón tiene unas connotaciones que el mundo no entiende. Tiene unas consecuencias que el mundo no entiende. Unos beneficios que el mundo no entiende. Nadie quiere guerras. Nadie quiere epidemias. Nadie quiere hambruna. Nadie quiere miserias. Pero nos la estamos ganando a pulso. Porque la falta de perdón, del verdadero perdón en nuestros corazones, es lo que origina todo este movimiento de destrucción. La palabra de Dios dice: no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Y el que siembra para la carne, dentro del contexto de la enseñanza egoísta de la carne, va a recoger corrupción, muerte. Ahí, en esa manifestación de la carne y del egoísmo de las personas, no está el perdón, no se entiende el significado del perdón. Y ahí Jesús, de una manera real, de una manera poderosa, en las condiciones más desastrosas como hombre, Él dice: Padre. Él levanta un clamor. Es un clamor poderoso. Sus últimas palabras estaban dirigidas para alcanzar una meta para la humanidad. Dejar una enseñanza real. Dejar una enseñanza práctica, vivida en su propia vida, en su propia carne. Y Él levanta, cuando todo el mundo se llenaría de venganza por esa injusticia que estaba sufriendo en su propio cuerpo, por ese dolor, cuando todos nos llenaríamos de enojo, cuando todos nos llenaríamos de ira, cuando todos quisiéramos mandar maldición sobre la gente que injustamente está provocando dolor sobre nosotros. Ahí se levantan las primeras palabras de Jesús colgado en esa dolorosa cruz, en esa cruenta cruz, pero no es para lanzar maldición, pero no es para justificar su dolor, sino que es para levantar un clamor a favor nuestro, para que pudiéramos aprender una de las lecciones más grandes que un hombre y una mujer pueden aprender de parte de Dios: la revelación del poder del perdón. Padre, Padre, perdónalos, perdónalos. No saben lo que hacen, no saben la trascendencia, no saben las consecuencias, no saben todo el dolor que se puede originar por la falta de perdón. No saben cuántas guerras se pueden levantar por la falta de perdón. No saben cuántas familias se pueden destruir por la falta de perdón. Padre, perdónalos, no lo saben. No saben cuánto odio pueden provocar por la falta de perdón. No saben, Dios mío, cuántas cosas horribles pueden hacer por la falta de perdón. Perdónalos.
Era una enseñanza práctica y real en momentos cruciales, en medio de tanto dolor, en medio de tanto desprecio. La gente lo incitaba, se burlaba. Si eres el Cristo, baja de esa cruz. Y así, palabras absurdas, provocativas, dañinas, que estaban saliendo de la boca de todos aquellos que estaban siendo testigos de esos momentos tan crueles, tan injustos. Pero él dice: Padre, perdónalos. Pero ¿sabe una cosa? Es tremendo. No fue en vano esa enseñanza. Alguien aprendió. Y cuando la iglesia empezó a caminar en la voluntad de Dios, la opresión vino sobre la iglesia. El escarnio continuaba sobre la iglesia. El diablo piensa que quitándole la vida a alguien ha hecho algún daño, pero no sabe que a través de la muerte es cuando se manifiesta la verdadera vida. Porque es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y que muera. Y cuando muere lleva mucho fruto. Si no muere no lleva fruto. Y el diablo es tonto. Parece ser que no entiende esto. Y esa enseñanza de Padre, perdónalos porque no saben, fue efectiva. ¿Sabe el primer mártir de la iglesia? Esteban. De esa manera tan injusta con que fue acusado y apedreado delante de toda la gente. Cuando Esteban ya vio los cielos abiertos, ya estaba muriendo, también de una manera injusta, Esteban dijo: Señor, no le tengas en cuenta su pecado. Alguien aprendió. Alguien entendió. Ese grupo de hombres no estaban ahí para hacer la revolución. Ese grupo de hombres no estaban ahí para levantar al pueblo en guerra contra el imperio. Ese grupo de hombres no estaban ahí para provocar más derramamiento de sangre. Estaban ahí para manifestar el amor y la misericordia y la gracia de su maestro. De él habían aprendido. Y ahora ellos estaban manifestando. Esteban aprendió. Hubiera sido muy común, muy normal, soltar algún grito de rabia, de enojo, algún insulto contra alguien. Pero ¿qué es lo que sucede cuando somos tratados por el Señor? Los que realmente tenemos una verdadera conversión, los que dejamos que sea Cristo en nosotros y no dejamos que no sea nuestra carne. Hay algo tan fabuloso, hay algo tan extraordinario que realmente nos lleva a disfrutar y a vivir la realidad. Por eso Cristo dijo que el que padeció en la carne terminó con el pecado. Y es necesario que nosotros nos vistamos de este mismo pensamiento. Porque el que sufre y padece por Él es el que va a reinar con Él. Aleluya. Y lo importante no es lo que vayamos a sufrir ahora en defensa de la enseñanza de vida, sino es lo que vamos a disfrutar después por la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas por haber hecho la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Y Esteban dijo: no le tengas en cuenta su pecado. Él ya estaba manifestando un corazón perdonador. Aquellos que estaban lanzándose esas horribles pedradas que le provocaron la muerte. Él dijo, y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quiso transmitir. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quiso implantar en el corazón de su iglesia.
Y esto es lo que nosotros hoy necesitamos entender como iglesia del Señor en el siglo XXI. Que la palabra de Dios no pasa. Que los principios divinos son eternos. Y ese perdón real que Dios manifestó en la cruz del Calvario tiene que ser el perdón real que tú y yo hoy manifestemos delante de esta sociedad injusta. Porque Pablo, habiendo entendido el significado del verdadero perdón, él dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviese sed, dale de beber. Lo lógico, lo normal humanamente es que rechacemos a nuestros enemigos y nos pongamos en guardia, en guerra contra ellos. Pero el significado del verdadero perdón en el corazón del Hijo de Dios hace que la gente se vuelva loca. Y me explico. El apóstol Pablo dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Algo le quema en la cesera. El hombre o la mujer que haciendo mal contra otro recibe un bien. Es lo que realmente trastoca todos esos principios egoístas, humanos, carnales. Es lo que hace que la humanidad reflexione para un entendimiento de amor, misericordia. Quiero, dice el Señor. Pero no vamos a poder disfrutar esto mientras en nuestro corazón no haya un verdadero sentir de lo que es el perdón de Dios para con los demás. Por eso la palabra de Dios dice, perdonad los unos a los otros vuestras ofensas. Si no perdonamos a nuestros hermanos, Él tampoco nos perdonará. Porque Dios ha establecido que las cosas sean así, de esta manera, para que haya paz entre nosotros. Y para que esa paz que hay entre nosotros sea la herencia de vida para los que están en guerra. Y puedan ver que puede un hombre, una mujer, un pueblo, una iglesia, un grupo de personas pueden disfrutar la verdadera paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es herencia de vida de nuestro Señor Jesucristo, viene a través de un corazón perdonador, un corazón que no está en guerra, un corazón que no está en violencia, un corazón que no está contaminado por el odio ni por el rencor, sino un corazón que a pesar del daño, del sufrimiento y del dolor, puede decir, Padre, perdónalos. Cada día estamos siendo puestos a prueba. Usted tiene roce con gente que puede llegar a odiarlo. Amigos de trabajo, vecinos. Y ahí el Señor quiere que usted y yo realmente, no se trata de que seamos religiosos, remingados, que vamos con la cara ahí altanera, como diciendo, ustedes son los pecadores, sucios pecadores, y nosotros somos los limpios y los santos. Oh, hermano, ese error lo cometieron los escribas, los fariseos y los saduceos. ¿Y qué mal le fue? Porque fueron denunciados por nuestro mismo Señor Jesucristo, y Dios les dijo, tumbas blanqueadas por fuera, pero por dentro estáis llenos de cosas podridas. Y ese no debe de ser nuestra meta, esa no debe de ser nuestro objetivo, sino realmente vivir el fruto, la evidencia, el poder de un corazón perdonador, que está siempre listo para perdonar. Y ahora nos paramos a reflexionar un poquito aquí, ya que le costó tanto a Cristo esa enseñanza, de qué lugar lo dijo, de qué forma lo expresó, en qué condición. No es tu condición. No hay ese dolor en ti. No hay esa opresión en ti. Pero la pregunta es, ¿hay en tu corazón realmente el deseo de perdonar?
Y si es así, ¿por qué tenemos todavía discordias con nuestra propia familia? ¿Por qué altercamos hermanos con hermanos? ¿Por qué todavía tenemos diferencias y nos miramos de una manera rara con los compañeros de trabajo? Con aquellos que decimos que son nuestros amigos, pero que siempre hay cosas. Es porque algo todavía no funciona. Algo todavía no ha sido bien ajustado. Jesús, sin nada en contra de Padre, perdónalos. Está claro que no saben lo que se hace. Pero para esto he venido yo, para enseñarles. Y fue un ejemplo vivo de la necesidad de tener un corazón perdonador. El corazón de Cristo. El corazón por excelencia, lleno de perdón y lleno de amor por ti. En el mismo momento que llegamos a los pies de Jesucristo, dice: confesar vuestros pecados y Él perdonará todos vuestros pecados y os limpiará de toda vuestra maldad. Una segunda palabra encontramos en la cruz y fue motivo de un altercado entre los propios malhechores que estaban siendo crucificados, ladrones, asesinos que estaban siendo crucificados al lado de Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno lleno de rebeldía, lleno de odio y viendo a lo mejor ese letrero: Rey de los judíos. Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Indignado, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero fíjese, hay algo ahí tan tremendo que merece toda nuestra atención. El otro malhechor, el otro bandido, le dice: ¿pero qué haces? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué injurias? ¿Por qué provocas a este hombre inocente? Tú eres un malhechor, yo soy un malhechor. Y esto que estamos padeciendo no lo merecemos. Pero es un hombre justo y no se merece eso. ¿Por qué le hablas así? Entonces, fíjese, ¿qué es lo que entendió este hombre? ¿Qué es lo que recibió en su interior? Porque esto es para entenderlo interiormente. Algo había sucedido en el corazón de este malhechor. De alguna forma él le había abierto su corazón a Dios, de forma y manera que Dios en su misericordia le trajo una revelación. Una revelación muy, pero que muy poderosa. La segunda palabra, que viene a raíz de que este malhechor le dice: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Señor, le dice: Señor, acuérdate de mí. Lo está reconociendo como Señor. Está creyendo. ¿De dónde sale esa revelación? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es tremendo. En esa condición, él había recibido la revelación. Él sabía que Cristo iba a venir, que iba a haber una manifestación de su reino. Lo está reconociendo como Señor y lo está reconociendo como Rey. Señor, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. ¿De dónde salió esto? Por eso dice la palabra que un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, el Señor no desecha. Y cuando las personas llegamos a entender la importancia de humillarnos y quebrantarnos delante de Dios, es cuando viene la revelación de Dios. Y este hombre miserable, ladrón y malhechor, es transformado en la misma cruz, atravesado y colgado ahí, recibe la revelación de la verdad y el poder del conocimiento de Dios, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa palabra fue tan efectiva, tan poderosa y tan real, que tuvo una respuesta poderosa, gloriosa y real. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, tremendo. Hoy. ¿Cuántas veces estamos luchando en nuestros afanes, peleando en nuestros enojos, queriendo tener la razón donde no hay razón, queriendo golpear lo que no se puede golpear, queriendo romper lo que no se puede romper, luchando contra viento y contra marea, en el engaño y en el error de la vida, como ese malhechor que no estaba entendiendo nada, porque su corazón estaba lleno de odio, porque su corazón estaba lleno de rencor. Pero ahí sucedió algo, y es una actitud personal. Usted puede estar ahí sentado y recibir toda la gloria de Dios, irse más seco que un palo. Y todo es la condición de nuestro corazón, la disposición de nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado es un corazón que se dispone para entender toda la verdad de Dios. Es un corazón que se dispone para recibir la esencia pura del amor de Dios. Es un corazón que se dispone para recibir la revelación de la gloriosa y poderosa misericordia del Rey. Y cuando la disposición de nuestro corazón se pone a favor de la voluntad de Dios, la revelación divina no se tarda. No se tarda, porque hubo una salvación inmediata, hubo una restauración inmediata, hubo una manifestación del poder de Dios. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso de Dios. Aleluya, aleluya. Hoy, no mañana, no pasado mañana, no el mes que viene. Hoy, después que pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, yo te voy a manifestar el poder de la vida. Te voy a coger de la mano y te voy a llevar al paraíso de Dios. Hoy te voy a mostrar mi grandeza, mi amor, mi misericordia a través del perdón. A través del perdón. Cuán importante es que usted y yo entendamos cómo funcionan las cosas, los principios divinos, cómo manifiesta Dios su amor y su misericordia, cómo Dios se revela al hombre. Ahí se cumple lo que dice la palabra: Dios mira de lejos al altivo. Nadie que con altivez o arrogancia quiera recibir un bien de Dios va a poder acercarse a Él. Resiste a los soberbios, dice la palabra de Dios. Da gracia a los humildes.
Aunque hombre era un malhechor, un ladrón, aunque estaba muriendo justamente por sus hechos, pero en ese momento en que él entendió, sintió la necesidad de humillarse, su corazón se quebrantó, ahí sucedió algo y ahí recibió la revelación de vida hasta el punto de declarar con firmeza: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es una afirmación, hermanos. No es una especulación. No le dijo: si acaso sucede algo, si acaso pasa algo, acuérdate. No, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué tremendo, qué glorioso. ¿Se da cuenta lo que está sucediendo en la cruz? Jesús no está diciendo: no puedo más con este dolor. No está diciendo eso. No soporto más. Se estaba ocupando de la gente en vez de ocuparse de su dolor. Esos tendones atravesados. ¿Usted sabe lo que duele una mano atravesada? Unos pies atravesados. Huesos, tendones tocados por esos clavos filosos. Colgado ahí el peso. Para poder pronunciar estas palabras, el esfuerzo. Él tenía que levantarse para tomar aire, poder pronunciar las palabras. Y no eran palabras para quejarse ni para lamentarse de su dolor, eran palabras para acordarse. Para enseñarnos: Padre, perdónalos. Ocupándose de la gente. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en esa condición miró a su madre, que estaba ahí sufriendo todo el dolor que una madre puede sufrir viendo el horrible trato y el horrible escarnio que habían hecho con su hijo. Fue un desastre. Pilato quiso arreglarlo, lo quiso estropearlo más. Quiso darle unos azotes para conformar al pueblo y que le perdonaran, pero no fue así. Sino que los romanos se ensañaron con él, provocando toda una llaga. Su cuerpo era una herida, toda una herida, porque no había ni un centímetro de su cuerpo. Dice que él fue machacado, molido. Cuando se habla de molido, hermanos, de machacado, es porque todo ha sido tocado, todo ha sido removido. Y por eso dice la palabra, no dice por sus llagas seréis curados, por su llaga, porque todo su cuerpo fue una llaga, una herida por nosotros. Y en esa condición, él tiene el deseo de hablarle a su madre carnal, que Dios había utilizado para que él fuera encarnado y cumplir la misión del Padre. Y la llamó y le dijo: madre. Y ahí estaba el discípulo amado, Juan, el único que estaba a los pies de la cruz. Había algo especial en Juan, hay que reconocerlo. No todos somos iguales. Y por eso el Señor no podía confiarle su madre a cualquiera. No es porque solamente estuviese Juan. Es porque Juan
tenía un corazón muy especial. Un corazón en el cual Jesucristo confió y le dijo: madre, he ahí tu hijo. Es la tercera palabra que él sacó aliento, fuerza, en medio de ese ardor de dolor. Hijo, he ahí tu madre. Vemos la preocupación y como hasta el último instante queriendo bendecir, queriendo ayudar, atender, ordenar, sin dejar nada al azar, sin dejar nada a la casualidad. Se dice que históricamente Juan fue adoptado también por María, dentro del contexto histórico. Es como que realmente quisieron hacer real el deseo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Estaba dándole la responsabilidad a Juan para que atendiese y cuidase a su madre. No estaba dejando nada a la aventura, nada que no estuviese bien ordenado. La pregunta es: ¿cómo se puede pensar tanto en los demás en medio de tanto dolor? ¿Cómo se puede? Mientras meditaba en esto, el Señor me hacía reflexionar. Ustedes saben que yo de oficio he sido carpintero muchos años. Y por la misericordia de Dios no me falta ningún dedo. Digo por la misericordia de Dios porque ocasiones nos han faltado. De hecho, tengo todos los dedos marcados. Tengo heridas en todos los dedos. Heridas graves. Pero Dios me conservó todos los dedos. Pero yo puedo mostrarle las heridas. Están ahí. Y me hizo reflexionar. Sobre todo, y la pastora es testigo, en una de estas heridas, donde me pusieron un punto mal, cogiendo un tendón de la sensibilidad, y entonces ocurrió que cuando fueron a sacarme los puntos, al sacar ese último punto, era solamente rozarme con la pinza, y yo, sinceramente, hermano, yo veía las estrellas. ¡Qué dolor más horrible! Hasta me enojé con el médico porque el médico: no será para tanto. Oiga, le dije: oiga, mire mis manos. Yo sé lo que es tener heridas. Yo sé lo que es ponerme el punto. Nunca me dolió tanto. La pastora estaba testigo cuando yo me enojé con él. Y yo le dije, porque no quería dormirme. Digo: duérmame. Prefiero el pinchazo. Te va a doler más, me decía, el pinchazo de la anestesia. Digo: póngame el pinchazo, 40,000 pinchazos. Era un dolor horrible. Lo intentó 2 veces el hombre. Y yo me salía de la camilla. Yo brincaba de dolor. Era tremendo. Y el Espíritu Santo me trajo a la memoria ese dolor. Lo estaba soportando él. Porque todos sus nervios, todos sus tendones, todos habían sido machacados, tocados. Y ahí él estaba. Y no estaba para pelearse con el médico y decirle: ponme la anestesia. No estaba para preocuparse tanto de su dolor, sino que se estaba ocupando de toda la gente que estaba a su alrededor. Madre, he ahí tu hijo. No quiero que quedes desprotegida. No quiero que estés sola. Quiero a alguien de confianza que te atienda. Quiero a alguien de confianza que te cuide. Y pongo esa responsabilidad sobre ti, Juan.
el apóstol amado: hijo, he ahí tu madre, cuídamela. No permitas que nadie le provoque más dolor. No permitas que nadie me la maltrate. Cuídala, Juan. Te la pongo en tus manos como tu madre. Cuídala como tu propia madre. Cuídala. Cuídala. ¿Cómo se puede? Padre, perdónalos. A ese ladrón que está ahí. Señor, acuérdate de mí. De cierto, de cierto. Usted se imagina el trabajo, el esfuerzo para poder hablar. Si yo cuando sentía ese dolor, lo único que tenía ganas era de gritar y de quejarme y de lamentarme. Y él va y dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, he ahí tu hijo, hijo, ahí tu, ocupándose de todo el mundo, mostrándole, enseñándolos, abriendo. Después llega la cuarta palabra, es un momento horrible. Es tremendo este momento. Ya se está acercando todo. Los minutos, los segundos se acaban. Ya su corazón está a punto de explotar. Y él, por primera vez, levanta un clamor. Algo que corresponde a una sensación personal. Algo que está sufriendo él. Y él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es tremendo esto. ¿Cómo se entiende esto? ¿Sabe que realmente Jesús estas palabras no las habló en hebreo? En su lengua, como él hablaba normalmente, habló en arameo, un lenguaje más antiguo. Y él dijo: Elí, Elí, lama sabatani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso hubo esa confusión. Y los que estaban allí como testigos dijeron: a Elías llama. Porque no estaban entendiendo el arameo. Está pidiéndole ayuda a Elías. Pero en realidad estaba clamando al Padre. Dijo: Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío. Y dijo que lo dijo a gran voz. ¿Por qué? Esto no era una respuesta a su dolor. Este momento era lo peor que Jesucristo podía padecer, podía sufrir. Ya se terminaba, todo su aliento de vida se terminaba. Y antes de que todo su aliento de vida se terminara, tenía que venir toda la suciedad, toda la iniquidad, toda la porquería del mundo, todo el pecado, todo el pecado del mundo. Y él ya estaba sintiendo que estaba siendo cubierto por el peso del pecado de toda la humanidad. Y fue en ese mismo momento, porque Dios no puede mirar el pecado, no puede contemplar el pecado, no puede fijar su mirada donde Dios Padre. Eso es lo más horrible, eso es lo más horrendo. El eterno y glorioso Dios, sentir la separación, el alfa, la omega, el principio y el fin de todas las cosas,
viene a sentir la horrible sensación de la separación de la unidad perfecta del Trino Dios, y Cristo se queda solo, desechado por el cielo. Ya había sido desechado por la tierra y ahora también desechado por el cielo. Se quedó solo con todo el peso, con toda la inmundicia, con toda la putrefacción, con todo lo sucio, con todo lo inicuo, con todo lo horrible, con todo lo contaminado. Ahí se quedó solo. Y ahí sacó ya su último aliento, sus últimas fuerzas para decir: Elí, Elí, Dios mío, lama sabachthani, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuándo podremos entender esto? ¿Cuándo podremos valorar esto? ¿Cuándo vamos a considerar esto? Lo necesitamos urgente. Ese precio fue muy fuerte, muy grande, para que usted y yo todavía continuemos jugando con esta salvación tan grande. Que hoy sí que vengo, mañana no vengo, que hoy leo la palabra, mañana me irrito, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero saber nada de la iglesia, y por tonterías humanas a veces estropeamos nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual y no recibimos la revelación porque nos apartamos de Él, y no recibimos el favor de Dios porque queremos vivir nuestra vida, porque nos hemos enojado el uno con el otro. ¿Qué hemos entendido? ¿Qué hemos recibido? ¿Qué atención estamos prestando? Porque la palabra de Dios no se ofrece para duda. Es un hecho real. No había otra manera, no había otra forma. Un justo que tuvo que venir del cielo, encarnarse en carne humana, pero sin pecado, llevar a cabo el sacrificio, derramamiento de la última gota de su sangre, con todo el escarnio, con todo el desprecio, con todo el abandono, con todo el dolor. Porque hubo un momento, no era tan doloroso sentir el desprecio de la tierra, ni el abandono de la tierra. Lo más doloroso para Jesús fue sentir el abandono del cielo. Cuando el cielo se le cerró, cuando ya no estaba viendo la gloria de Dios, cuando ya no estaba sintiendo la presencia del Padre. Eso fue lo más horrible, eso fue lo más doloroso para Cristo. Y durante ese tiempo, esos minutos, esos que corrían, fue cuando Él levantó ese tremendo clamor. Dice que lo hizo a gran voz: Elí, Elí, Dios mío, Dios mío. Pero ¿sabe, mi hermano? Todo ese dolor, toda esa angustia, para conseguir su libertad, su salvación, su sanidad. Por eso volvemos a la reflexión de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído esto? Porque necesitamos meternos con fe a creer y entender el poder del hecho, del milagro, de la vida. Porque era necesario que un justo muriese para que los injustos pudieran vivir. Como siempre decimos, Dios Padre tenía dos opciones: o condenar a toda la humanidad a una condenación eterna, donde el dolor y el sufrimiento fuesen continuos sobre la humanidad, sobre el hombre,
o condenar el pecado de toda la humanidad en su Hijo. Y Él decidió hacerlo de esta forma y de esta manera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras de Jesús a sentirse completamente solo, completamente abandonado, ahora por la tierra y por el cielo. En esa agonía, no solamente de muerte física que estaba para ser culminada, sino que ahora estaba experimentando el horrible dolor de la muerte espiritual, porque la muerte espiritual es la separación de Dios. Y Cristo sufrió la muerte espiritual en esos instantes. Después Dios Padre lo levantó de entre los muertos y le dio vida y vida. Pero tuvo que padecer todo eso por nosotros. Y esta tarde continuaremos con la quinta, la sexta y la séptima palabra. Y quiero que meditemos en todo lo que hemos hablado en esta mañana. Y voy a rogar que el grupo de alabanza suba para arriba y que podamos orar juntos en una reflexión. Realmente he entendido lo que representa el verdadero perdón. ¿Estoy yo en condición de perdonar a pesar de las más grandes injusticias que puedan caer sobre mí? ¿Voy a perdonar a mi gente? ¿Voy a perdonar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos? ¿Voy a perdonar a mis amigos? ¿Voy a perdonar a mis enemigos? La única manera que haya paz y no guerra es por la acción del perdón. Si no hay perdón, no hay paz. Y si no hay paz, hay guerra, hay violencia. Nosotros hemos sido llamados a ser hombres de paz, mujeres de paz. Bienaventurados los pacificadores, ellos verán a Dios. Entendemos que tenemos una gran responsabilidad por lo que hemos recibido. De gracia lo hemos recibido. Ahora tenemos que dar de gracia. La pregunta es, ¿tengo un corazón perdonador? ¿Tengo un corazón contrito y humillado delante de Dios, que yo pueda recibir la revelación de lo que yo necesito ahora hasta el punto de decir, Señor, acuérdate de mí? Y que la gracia de Dios se manifieste a favor de mí, para que no me quede estancado, sino que pueda ser levantado, fortalecido y usado por el Señor. Tengo realmente en mi corazón el sentir de pensar en los demás y no en mí. Mi corazón está realmente moldeado por Dios de forma y manera de que me interesa lo que está pasando con mi madre. Me interesa lo que está pasando con mi hermano. Que su dolor me provoca dolor. Que quiero ayudarle. Que quiero hacer algo para que haya consuelo, para que haya gozo, para que haya alegría. Por mucho que yo pienso que puedo sufrir, nunca llegaré a la plenitud del sufrimiento de Cristo. Por eso recibamos la gracia.
el don inefable, el regalo inexplicable, porque no se puede explicar por qué Dios lo ha dado y por qué lo podemos recibir, habiendo sido tan ingratos, tan pecadores, tan detractores, tan mentirosos, tan egoístas, tan avaros. ¿Cómo es que Dios nos da el don inefable, el regalo inexplicable? Simplemente hay una respuesta para esto, y es porque Jesús te ama. Y su amor es tan grande que no lo podemos entender y no lo podemos comprender. Pero Él te ama, te ama. Y Él dice que te ama con amor eterno. Te amó antes de que ocuparas un lugar en el vientre de tu madre. Como dice David, mi embrión vieron tus ojos. Todas las cosas fueron creadas conforme a la santa y divina voluntad de Dios. No hay nada desapercibido, no hay nada a la aventura, no hay nada al azar. Todo está en el orden divino, tanto lo malo como lo bueno. La bendición para el que atiende la palabra de Dios y anda en el camino de la verdad. La maldición para el que desobedece y anda en camino de maldad. Aunque el hombre se empeñó en transgiversar y por medio del engaño y aún de la propia compra del testimonio de hombres que pudieran atestiguar lo contrario de lo que sucedió, porque los soldados romanos que custodiaban esa tumba, ellos fueron testigos de una realidad gloriosa y poderosa, lo jamás sucedido históricamente. Cristo venció la muerte con poder y resucitó y se levantó de entre los muertos para ser el testimonio vivo de la herencia de la resurrección para los santos. Y de esta manera el apóstol Pablo en Colosenses en el capítulo 1, verso 12 en adelante dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de la mentira, del engaño, de la confusión, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, de la transparencia, de la verdad. Y ahora, por medio de ese evento histórico, de ese día glorioso, en el cual Cristo se levantó de entre los muertos, triunfando la muerte con poder, dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La humanidad estaba sumida en la esclavitud del pecado y la maldición de la muerte, de la enfermedad. Era lo que estaba coronando la cabeza de todo hombre y de toda mujer. Pero llegado Cristo, la esperanza de vida, y en su obra de vida se manifestó primeramente en muerte, resucitando de entre los muertos para dar triunfo sobre la muerte y manifestándose en vida y en vida eterna, para que esa herencia de vida no fuese una fábula ni un cuento de hadas, sino que fuese una realidad en la vida de todo hombre y de toda mujer que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¡Aleluya! Por eso esta mañana leíamos: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y si alguien tiene que entender esta pregunta, esos somos nosotros, los que hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el amor y la misericordia de nuestro Salvador. Somos los que tenemos realmente el derecho y también la obligación de ser testimonio vivo
del hecho real de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Porque si alguien tiene el derecho de decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, esos somos nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero Santo. Aleluya. Si alguien tiene derecho de proclamar con plena convicción y con plena seguridad y decir, ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la maldición del pecado y de la muerte. Esta mañana hemos estado analizando y profundizando un poquito más para entender la revelación de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo habladas en la cruz. En ese lugar de tormento, en ese lugar de sufrimiento, en ese lugar de dolor. Él hizo un tremendo esfuerzo, no para quejarse, no para lamentarse, no para proclamar su dolor, sino para atender la necesidad de toda una humanidad que estaba sumida en la oscuridad y en la mentira. Pero ahora se cumple la profecía que dice, en su luz veremos la luz. En su verdad hemos sido alumbrados para que hoy entendamos y comprendamos la profundidad del mensaje de vida y de salvación. ¡Aleluya! Y hablábamos de la importancia de la declaración de esa primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No voy a entrar nuevamente a hablar lo que he hablado esta mañana, pero sí a recordar estas palabras. Y después, esa segunda palabra que fue dirigida a un hombre desahuciado, a un hombre a las puertas de la muerte, pero que de repente se les abre la puerta de la salvación y tiene la aceptación de nuestro Señor Jesucristo y la afirmación de entrar en el paraíso de Dios cuando este hombre dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba reconociéndolo como Señor y Rey por una revelación, por la contristación de su corazón. Le viene la revelación de la palabra y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué tremendo! Y después también poder ver la preocupación y la atención tan personal que nuestro Señor Jesucristo quiere tener con su madre terrenal y dándole la responsabilidad al discípulo amado, diciéndole, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Dejando cada cosa en su lugar porque Él quería realmente atender y que las cosas quedaran bien afirmadas en su declaración, en su palabra y en el amor de su corazón. Y después la cuarta palabra que estuvimos hablando en esta mañana y nos quedamos ahí fue ese momento agónico que realmente fue el momento más doloroso, más profundo en cuanto a la agonía y el dolor de nuestro Señor Jesucristo, porque fue el momento que se dispuso para traer sobre Él el peso de todo el pecado de la humanidad, toda la iniquidad, todo lo sucio, lo inicuo, todo lo corrupto, todo lo podrido. En ese momento Él se dispuso para atraerlo sobre Él, para que se cumpliera también la palabra profética, que aquel que ha padecido en la carne es el que termina con el pecado. Y esa lucha la mantuvo, pero en esa lucha Él tuvo que experimentar no solamente el desprecio y el abandono de la tierra, porque la tierra ya lo despreció y lo abandonó, que en ese momento también sintió el abandono del cielo. El Padre tuvo que girar la cara para no mirar toda esa iniquidad sobre su Hijo.
Y es cuando él clama y dice, Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él levanta este clamor en medio de esa profunda soledad, en medio de ese profundo abandono. De modo que él lo expresó, como decía esta mañana, con palabras de un arameo antiguo, y creó una confusión en los testigos que estaban allí. Y algunos pensaban que estaba pidiendo auxilio a Elías. A Elías llama, pero no, su clamor era hacia el Padre. Y en esa profunda soledad, porque él estaba profundamente solo en ese instante, él pronuncia la quinta palabra. Y esa quinta palabra, así recibida en seco, en frío, como le queramos llamar, como que no tiene a lo mejor mucha importancia o enseguida podemos entender, es obvio, es normal que un hombre que está siendo atormentado de la forma que está siendo atormentado, un hombre que está siendo puesto en dolor de esta manera, que él pueda decir, tengo sed. Él expresó, tengo sed. Podemos pensar humanamente que él se estaba refiriendo a la sed física. Qué horrible es tener sed y no poder ser saciado. Cuando él dijo, tengo sed, enseguida los romanos ahí presentes, en forma de burla, en forma de continuar provocando dolor sobre él, mojaron una esponja en vinagre y se la arrimaron para que él tomara ese vinagre. Pero en realidad nadie estaba entendiendo lo que Jesús estaba queriendo decir. Toda esa soledad, esa lucha que había mantenido, sintiendo el peso de la suciedad, de la iniquidad sobre él, mezclándose profundamente con todo su ser. Una lucha completamente espiritual que se manifiesta también en una sequía espiritual y que se manifiesta también en una sed espiritual. El que siempre había sido un manantial de vida, el que se había manifestado en vida y para vida, el que había anunciado, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Después de la experiencia de tomar el peso del pecado, esa sequía espiritual provoca una ardiente sed, pero no una sed física, sino una sed espiritual. Y él no solamente estaba clamando dentro de un contexto humano, sino que había un clamor mucho más profundo en su espíritu. Su espíritu había sido traspasado por toda la inmundicia del pecado. Y eso había provocado un desastre en su interior. Y él estaba declarando una sed espiritual. Tengo sed. Estoy seco. Y esto también nos da una revelación clara. Que era necesario que Cristo experimentara esta sed. Para que cuando Él hubiese vencido esa sequía, porque Él estaba en plena lucha, aquello que
para nosotros durante tanto tiempo ha sido una triste realidad en cuanto a la sed espiritual. Porque muchos hombres han tratado de saciar su sed en infinidades de fuentes, intentando de calmar la ansiedad, el miedo, la inseguridad, todas esas cosas que han torturado, atormentado al hombre siglo tras siglo, provocando una sed espiritual porque estábamos tan lejos de la verdadera fuente. Ahora Cristo, a través de la manifestación de su sequía, de su sed, pero también más adelante por la manifestación de su triunfo y de su victoria, nos da la esperanza bienaventurada de que nunca más ningún hijo de Dios, ningún varón, ninguna mujer que cree en Jesucristo va a padecer sed, porque Él se va a convertir en la fuente eterna, en el manantial eterno, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Era necesario un tiempo de sequía, era necesario una manifestación de una sed espiritual para después declarar la victoria y el triunfo, para que usted y yo pudiéramos deleitarlo. Por eso dice: más gracias sean dadas a Dios, que no ha hecho esto para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Aleluya! La sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el evento más extraordinario, el evento más triste sobre la faz de la tierra y en la historia de la humanidad, el más triste por el horrible escarnio, sufrimiento y dolor que se le provoca a una persona justa y santa, a la única persona justa, santa y pura que pisó la tierra. Fue crucificado de una manera tan injusta. Y vemos todo ese proceso que tiene una trascendencia de vida. Lo que en una imagen humana parece muerte y destrucción, en una visión completamente espiritual, lo que es maldición es bendición, lo que es muerte es vida, lo que es derrota es triunfo, porque así nuestro Señor Jesucristo lo había preparado. Y no es que fuese una estrategia ni nada mentiroso, sino que estaba escrito: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Cristo no va con triquiñuelas, Cristo no se sujeta a mentiras. Y el Verbo hecho carne se hizo real y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y aquí vemos también su victoria y su triunfo. Cuando dijo Él: todo está consumado. Consumado es. Todo estaba llevado meticulosamente en el orden perfecto que Dios Padre había estipulado como fueran las cosas. Cristo, aún en ese pequeño soplo de vida humana, tuvo la fuerza para declarar: consumado es. Todo está cumplido al detalle, no falta nada. Todo el pecado ha sido vencido, todo el pecado ha sido derrotado, todo el pecado ha sido quemado, consumido. Me ha traspasado, pero se ha fundido, se ha quemado. Consumado es.
ya no hay más principado ni potestad sobre el pecado, la maldición de la muerte. Todo se está cumpliendo para vida. Va a haber la explosión de vida. Cuando todo se oscureció en la tierra, en el cielo resplandeció. Cuando había tristeza, allí empezó la fiesta. La gloria de Dios. Cristo dijo en la oración sacerdotal: Padre, la hora ha llegado. Glorifícate como yo te he glorificado. Glorifícate en mí con aquella gloria que teníamos. Todo se estaba preparando para que el triunfo real y verdadero fuera sellado en la tierra y en el cielo. Cristo estaba peleando en las profundidades de la tierra, venciendo la potestad del pecado, de la maldad, para proclamar su señorío en las partes más profundas y más bajas, para después subir a lo más alto y proclamar el triunfo. Por eso el apóstol Pablo dice: más gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva siempre en triunfo. Aleluya. Gloria al Señor. Consumado es. Todo está cumplido. Todo está hecho. Ya la obra ha sido terminada. Ya he vencido al pecado. Usted no sabe que en ese espacio de tiempo, cuando él estaba experimentando la sed, era una lucha entre lo horrible y lo santo, lo impuro y lo puro, lo tenebroso y la luz. Pero al final venció la luz. Y por eso Jesús dice: consumado es. Está derrotado el imperio del pecado y de la muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Y esa última palabra que corona la realidad de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando dijo: Padre, otra vez Él puede dirigirse al Padre. Esa última vez era un clamor en la evidencia y en el conocimiento de que el Padre había vuelto la cara, que no lo estaba mirando, que estaba solo, se quedó solo. ¿Por qué me has abandonado? Pero después de la experiencia de ver cómo es traspasado por el pecado de toda la humanidad, pero en ese traspaso se transfirió lo que era maldición que venía sobre él, y él que chocaba sobre la maldición, todo lo que le traspasó se convirtió en bendición. Todas las cosas en él son purificadas. Y por eso él dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora Cristo se siente con la libertad de hablarle de nuevo al Padre. Habían pasado unos minutos donde él había luchado con esa soledad y con esa experiencia tan agónica, tan dolorosa de sentir el 3 veces santo, el puro, el que no tiene mancha, el que no ha conocido suciedad. Ahora viene toda la suciedad sobre él y fue traspasado por toda esa iniquidad. Pero esa experiencia dice que el que ha sufrido en la carne terminó
con el pecado. Y lo que se había producido en ese momento era una victoria completa sobre el pecado. Ya el pecado no ejerce autoridad sobre la humanidad. Porque todo el que cree en Jesucristo, los que lo reciben, los que realmente reciben la gracia de Dios, son libres de la condenación, del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Rey. Padre, Padre, en tus manos, ahí hay una evidencia. De nuevo se había restaurado la comunión. Él de nuevo podía dirigirse con libertad al Padre. El Padre ya no tenía su rostro mirando para otro sitio. De nuevo, por medio de la victoria del Santo venciendo la impureza, de nuevo Él puede mirar y ve a un hijo que ha sido traspasado, no solamente físicamente en su cuerpo, había sido escarnecido, todo su cuerpo era una pura llaga de dolor, sino que también su espíritu había sido traspasado y su espíritu necesitaba una intervención divina. El Padre tenía que hacer algo, pero su espíritu ya no estaba contaminado, porque el poder de su espíritu había terminado con el imperio del pecado, pero el espíritu había quedado traspasado y se necesitaba una intervención. Dios Padre tenía que hacer algo. Y ahí es donde se cumple la palabra profética. Cuando Jesús oraba al Padre, la hora ha llegado. Glorifícate. Ahora era necesario que el Padre se glorificara en él, porque su espíritu estaba completamente traspasado por esa guerra, por esa lucha, por esa batalla que había ganado. Sí, estaba ganada, pero su espíritu necesitaba que la mano del Dios Padre interviniera. Y Él dice: en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, tómame, glorifícate en mí y levántame en el poder de tu gloria, porque yo he sido enviado para esto, para que tú seas glorificado en mí y para que estos vean tu gloria en mí. ¡Aleluya! ¡Oh! Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Otra vez volvemos a Isaías 53, versículo 1. Es tan importante lo que pueda estar pasando en su mente o en su corazón. Usted puede estar sentado ahí como un mero religioso y que la máscara esté puesta, como hemos visto en esta obra de teatro. Aún dentro del contexto religioso podemos ser engañados y no estar disfrutando la esencia de la obra redentora de Cristo Jesús, porque no estamos creyendo a su anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hoy el Espíritu Santo quiere hacernos entender que basta de perder un tiempo precioso. Basta de estar calentando asientos dentro de una atmósfera religiosa, discutiendo, peleando, altercando entre nosotros, que si tú, que si yo, que si aquel, que si el otro, mientras la gente se muere sin Dios y sin esperanza. Y el mensaje de vida y salvación que tiene que ser traspasado y transmitido por gente que ha experimentado de verdad la vida en Cristo, los que han alcanzado el precioso milagro de la redención de su alma, los que han sido liberados de una manera real de la potestad del pecado y de la muerte. Estos necesitan ponerse delante de Dios para ser lumbreras. En tu luz veremos la luz.
Y otros tienen que ver la luz de Dios en nosotros. Por eso Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo: ahora vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar, queridos hermanos? Como dice el escritor de Hebreos, ¿acaso Cristo de nuevo tendrá que morir? ¿Acaso se tendrá que hacer otro sacrificio en este tiempo, en el siglo XXI, para ver si realmente nos contristamos y nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios, reconociendo su obra redentora? ¿O simplemente creeremos a lo que ya ha sido hecho? Porque Él dijo: consumado es. Consumado es. ¿Quién va a dudar de la palabra de Jesús? ¿Quién va a rechazar esa obra tan gloriosa y tan poderosa? Consumado es. Y en el libro de los Hebreos está sellado de una manera poderosa, porque ya no es necesario que haya más sacrificio por el pecado, porque Cristo, ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, entró, y no entró con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre. El requisito perfecto desde el principio de la humanidad. Pero no había ni un solo puro para poder ofrendar, para poder hacer ese sacrificio. Cristo dejó su trono. Cristo dejó su señorío. Cristo dejó de gozarse entre los arcángeles, ángeles, querubines, serafines. Dejó la gloria del Padre. Se hizo carne. Habitó entre nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo ya consumó la obra. Ahora usted y yo tenemos que continuar esta preciosa misión de que, a través de la declaración de que ya no hay ninguna condenación para los que tienen a Cristo Jesús, enseñarle a la gente: estás triste, estás abandonado, estás seco, tienes sed, tienes miedo, estás amargado, estás abatido, estás desolado. Cristo es la fuente que apagará tu sed. Cristo, Jesucristo. Voy a rogar que el grupo de alabanza suba. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Había un corito, yo no sé si vamos a ser capaz de tocarlo o cantarlo. A Cristo, solo a Cristo. ¿Cuántos sienten gratitud en su corazón? ¿Cuántos pueden y quieren venir a adorar al Señor aquí? Y vamos a cantar juntos esta adoración. A Cristo, solo a Cristo. Aleluya, Jesús.
Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado. Adórale. A Cristo, solo a Cristo. Entiende esta proclamación. A la tuya. En tu corazón. Aquí solo tú, Señor. Solo a Cristo. Solo tú. Tú eres palabra de vida, Señor. Solo tú, Señor. Tienes vida para nosotros. Padre Dios. Padre Dios. Porque me ha dado la vida eterna. Quiero adorarte. Quiero servirte. Todos los días de mi vida. Me ha dado el poder. Quiero honrarte, Señor. Agradecerte cada día Me ha dado la victoria. por esa sangre preciosa Él es mi Rey. que fue derramada por mí, por mis pecados, por mi suciedad. Aquí estoy proclamando. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma. Porque me ha dado vida eterna. Porque me ha dado el poder. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Que me ha dado la victoria. Gracias, Espíritu Santo. Él es mi Rey.